Vamos en 3, 2, 1. Bueno, estamos en un tercer capítulo de este microciclo de Seriamente Geek. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y hemos tenido una conversación muy interesante en los dos ciclos anteriores y tocamos un poquito el tema de hoy. Estamos con Felipe Arias, que está lanzando un libro muy interesante que sí, ¿para qué? Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Cuéntanos el libro así muy pitch, así de venta, de la vaina. Así como en el show de las estrellas. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Fer, por invitarme. Otra historia de Colombia es un libro que pues busca sintetizar siglos de diversidad cultural y millones de vidas que han habitado el territorio que hoy conocemos como Colombia. Una apuesta arriesgada un poco de eso tan amplio de sintetizarlo en 250 páginas, pero procurando que se narre esa multiplicidad de relatos y de memorias que significa habitar este territorio, que ha significado durante mucho tiempo, procurando tender una relación entre la época de la cual se está hablando con el presente de una sociedad colombiana de principios del siglo XXI. Esa es un poco la idea de qué es lo que tenemos del periodo prehispánico, de qué es lo que tenemos del siglo XIX y de cómo podemos establecer esas relaciones en un relato que no es de ninguna manera entusiasta, porque no hay que dejar de mirar críticamente nuestro pasado, pero ante todo la oportunidad de que esos relatos nos sirvan para reconocer nuestra diversidad social, cultural, política, y para reconocer qué es lo importante o qué ha sido lo importante en nuestro acontecer que podemos aprovechar para atender los desafíos de esta época contemporánea, que son tantos. Claro, o sea que aquí lo que sucede es que tenemos más de un relato. Hay más de un relato y no nos podemos quedar con uno solo, ¿no? Porque como tú bien dijiste en otro ciclo, la historia no es una vaina lineal, ¿no? Porque hablaban tanto antes de una línea cronológica y uno se queda con esa imagen, ¿no? Con el imaginario de la línea cronológica y vea que no tanto. La linealidad nos sirve para entender el pasado y a veces para enseñarlo. O sea, hay una serie de etiquetas que hemos construido. La Edad Media es una etiqueta que sirve para ubicar temporalmente a quien se le está enseñando el pasado, sobre todo, digamos, en la enseñanza escolar. El problema es cuando convertimos eso ya no en un término que nos es útil para designar un periodo, sino creamos una serie de posiciones morales alrededor de lo que significa. Entonces, la Edad Media es algo que abarca a toda la humanidad. No, es un periodo que se refiere puntualmente a las sociedades de Europa y el Mediterráneo. O una época en que durante 1000 años la gente se volvió bruta. Eso es a veces lo que la gente asume, ¿no? Y entonces ves ahí el peligro y el riesgo a veces que conllevan esas etiquetas. Miremoslas como todo, críticamente. Nos sirve para entender el tiempo, pero no nos sirve para entender la complejidad de los hombres y las mujeres que están en ese periodo. Nadie decía en Europa Occidental hace 1000 años, estamos en la Edad Media. El término nos habla de una forma de designar el tiempo, y 1000 años estáticos tampoco lo son. O no solo utilizo la Edad Media porque es el momento más estereotipado y menoscabado también por la modernidad, ¿no? Pero lo podemos mirar desde el Neolítico, el periodo prehispánico, la colonia, la independencia. Son etiquetas. Nadie está diciendo, vivimos en la colonia. No, pero es lo mismo. Entonces la importancia de establecer esas marcas. Y un poco también en mi libro yo trato de reconocer que existen esas etiquetas
de periodo prehispánico, periodo colonial, independencia, república, pero también podemos establecer otras miradas alternativas para categorizar ese pasado. Entonces, en lugar de partir en 3, yo partí en 12, con salvedades ahí, pero pues es un relato como muchos otros se pueden establecer, pero mi idea fue también proponer a partir de 12 episodios que pueden narrar complementando, no una alternativa o no negándolo el relato convencional a cómo hemos entendido nuestro pasado. Ah, bueno, y es que sí, yo me pongo a pensar, por ejemplo, desde el punto de vista pues del Imperio Inca. Ellos marcaban los tiempos históricos, era por el emperador, ¿no? Esta es la época de Pachacute, que esta es la época de Atahualpa, creo que sí, sí, así. Y uno quedaría perdido, no sí, a menos que fueras. O digamos creo que Sima Qian, el que en algún momento de la antigüedad se le ocurrió decir, vamos a clasificar la historia china a partir de dinastías. Y así se quedó. Claro, es una clasificación hecha, si tú lo ves, tanto la incaica como la china, a partir del poder, ¿no? Que nos habla de otras relaciones. Lo hace también la egiptología, a partir de la idea de las también desde dinastías enumeradas. Pero pues la importancia también de entender que esto nos sirve para medir el tiempo, pero no nos sirve para entender las complejidades de lo que está transcurriendo en ese momento, ¿no? Para un cultivador de tubérculos en la sierra peruana, o la sierra andina, deberíamos decir mejor, hace 600 años, a mí qué me importa quién es el Inca, a mí me toca hacer lo mismo. ¿Quién es el emperador? Sí, Pachacuti, o Huayna Cápac, o el que sea. Sí, no, mira, volviendo a eso, hay una cosa muy divertida. De ahí Andrés puede entrar un poquito aquí a escena, y es que una de las cosas más curiosas de la cultura popular contemporánea, que está muy permeada no solamente por el acervo norteamericano, sino por un acervo más de la aldea global, es eso de que se queja mucho la gente de la apropiación cultural. No sé qué tanto los peruanos se quejarían de las locuras del emperador, pero sí sé qué tanto agarrón hubo por la película Encanto de Disney. Ahí hubo un agarrón fuerte, ¿no? Acerca de cómo es posible que haya una apropiación cultural de parte de Hollywood de un imaginario que nosotros debíamos contar nosotros mismos. Ahora, la pregunta aquí es, o en el caso de Coco en México, que también hubo una polémica muy fuerte, además que se estrenó cerquita de El Libro de la Vida, que ese sí fue producido por Guillermo del Toro y hecho por mexicanos. Está ese agarrón, pero entonces yo digo, ¿de verdad vale la pena ese agarrón? ¿Tomar posición en cuanto a eso? Hay muchas cosas aquí que tenemos que analizar. En primer lugar, concretamente hablando del cine. No hay acá unos gringos diciendo, en mi criterio, diciendo es que vamos a apropiarnos o vamos a aprovecharnos de la riqueza cultural. No lo veo como una forma de colonialismo, sino lo contrario, pienso yo, como una forma de la influencia de los procesos migratorios y la diversificación, que eso es sano también en mi criterio, de los mercados globales, que no todo parte de una estandarización solo, digamos, de lo estadounidense. Es importante y reconocer esa diversidad cultural y esos aportes muchas veces maravillosos que nos ha dado la cultura estadounidense al mundo, ¿no? Pero también el peso que tiene, y hay que reconocerlo y hay que señalarlo, el peso que tienen las comunidades de inmigrantes latinoamericanos en las industrias culturales de Estados Unidos, porque no son gringos imaginándose cómo es Latinoamérica, sino creando un relato. Claro, Colombia no es como Coco, Colombia no es como Encanto, México sí. No es como Coco, pero hay una inspiración en esas culturas latinoamericanas que una población de origen latino en Estados Unidos está haciendo, ¿no? Y se nos fue la luz, ¿cierto? No, qué emoción. Ah, no, pero tenemos la batería. Hasta donde dé, ¿cierto? ¿Listo? Uy, no, pero no se ve un culo. Ah, pero no tenemos luz. Ay, Dios mío. Aquí pondremos estamos al aire gracias a la batería. A la batería del compu, pero no nos ven.
Aquí vamos con imágenes del programa para que no se interrumpa el canal. Continuemos. Bueno, pues sí, pues a ver, ¿no? Yo creo que este es de los pocos de los... No, hay que mostrar estas experiencias. Bueno, entonces de que sí, finalmente es un fenómeno que yo lo siento parecido a lo que durante mucho tiempo fue ese peso y esa influencia que la cultura negra tenía en Estados Unidos, con unas diferencias que por fortuna están existiendo. No hay, como lo había en las épocas del jazz, de los orígenes del blues, de los orígenes del rock and roll, no hay una institucionalidad que deliberadamente discrimina y excluye a esa cultura y esas comunidades de las que se está aprovechando, afortunadamente. Sí, obviamente, hay una discriminación, por supuesto, hay subordinación, pero hay también corrientes muy influyentes y muy significativas que por fin han reconocido lo hispanoamericano como un elemento esencial de la población y de la cultura estadounidense, porque es que a veces se nos olvida, eso que llamamos los latinos no llegaron a Estados Unidos. Sí, han llegado a Estados Unidos, pero no es que todos eran gringos y un momento empezaron a llegar latinos, todo lo contrario, era territorio hispanoamericano, particularmente mexicano, el sur de Estados Unidos, llegó la población, y eso es clarísimo. Claro. Y sobre California y Nuevo México hay población que, porque los ves con unos rasgos o con una lengua que no es lo que comúnmente tú asocias con lo gringo, y ellos no son hijos de inmigrantes, el inmigrante eres tú. Exacto. Y si nos ponemos a hablar del nativo americano, pues ahí sí todavía. Y otra cosa también que me parece a mí importante, y es un interés por razones comerciales, por supuesto que sí, pero esto enriquece también en el sentido que están diciendo, bueno, diversifiquemos las representaciones y reconozcamos también que hay un mercado de consumidores que quiere verse reflejado, bien o mal, en esas representaciones. Ahora, las quejas, por supuesto, bienvenidas, pero pues es que no se trata de decir acabemos con esta representación. Bueno, ¿no te gusta cómo está siendo representado? Pues complementemos, hagamos otro relato, promovamos industrias culturales. Exacto. Que bueno, no les gustó en Perú las locuras del emperador, hay quienes que sí, hay quienes que no. Pues hombre, pues entonces hagamos nuestra propia representación animada del Imperio Incaico, porque claro, ¿no? Sería maravilloso. Había un meme que vi en su momento muy bueno, andaban peleándose que si Coco, que si Encanto, con el meme de Godzilla. Y entonces Godzilla y King Kong. El perro que los termina derrotando era las locuras del emperador. Está con bueno. La banderita peruana, por supuesto. Sí, claro, y además que parece que los peruanos a mí me encantó la película del emperador Cusco, ¿no? Es que se llama Cusco. Es más, pueden decir lo que quieran. Se pueden pelear Encanto, Coco, las locuras del emperador, pero sin Kronk. O sea, sin las aventuras de Kronk, que es el spin-off de las locuras del emperador, sí. Ese se bate a todos. Y a mí me parece importantísimo en el sentido, volvemos a la intención, de pronto no lo logré, a la intención que yo tenía con mi libro, sobre todo porque yo quiero mucho que llegue a las aulas. Y no me importa porque no es algo que yo estoy pensando para un pregrado en historia, sino esos ámbitos, digamos, primarios de la cultura del libro, que son las aulas escolares o incluso también las aulas universitarias. ¿Cómo haces que la historia llegue muchas veces a la gente común? Pues a partir de lo que conoce de las culturas populares. Entonces, bueno, los niños o los jóvenes conocen los personajes y la película de las locuras del emperador, pues valgámonos de eso para enseñar la historia prehispánica y decirles, bueno, aquí hay una serie de representaciones sobre cómo eran las sociedades precolombinas,
qué de lo que sabemos que nos ofrece la historia o que nos ofrece la arqueología sí coincide con lo que estamos viendo allí representados y que no. Eso es buenísimo y lo podemos hacer desde muchas otros dispositivos, desde lo que nos ofrece la música, desde lo que nos ofrece, qué sé yo, el fútbol. O sea, la oportunidad que a veces y que a veces no entienden algunas personas en la academia, no todas afortunadamente. O sea, uno sabe más de la diversidad cultural del mundo viendo el mundial que a veces de otras formas. Y no hemos sido, yo he venido a ser consciente ahora de adulto. Sí, el potencial que hubiera tenido de aprender yo en el colegio de, hombre, esto es importante porque uno está llenando el álbum del Panini, Sí, yo señor. veía de 7 años que yo tenía en el Mundial del 90, pues ahí es que yo estaba aprendiendo de geografía, de que así se dice el nombre de este país en su idioma Su idioma local, original. entonces, ese tipo de cosas que a veces descuidamos también desde ese trono autoadjudicado que encontramos en la academia. ¿De dónde vendrá eso? Mira, yo me acuerdo ya es, por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos. En el ámbito de los videojuegos, mucha gente se enamoró de la historia por Assassin's Creed, por ejemplo. Por Age of Empires. Age of Empires, claro, sí, ahí la cosa del sacerdote, ¿no? Y sus... ¿Cómo era que hacían? Bueno, no me acuerdo tampoco. Y que obviamente los asirios no tienen armas de fuego. Sí. Como a veces algunos conclaves O que salga un carro de metían. carreras, Pero ¿no? pues precisamente de eso se trata. Y la posibilidad del aprendizaje en ese sentido. Porque Sí. se llegaba a la Edad Media y había un rigor de manejar, pues ya no estás ambicionando un territorio extenso, sino eran guerras feudales. Eso Sí. para mí era fascinante ver De esos por sí contrastes. Es interesante ya que mencionan ejemplo a Assassin's Creed, y es que con las últimas entregas que ha presentado, que obviamente ha tenido y no ha tenido buen recibimiento, como de pronto no tuvo su auge a comienzos por ahí 2012, 2014, pero lo que destaca mucho eso, lo que nuevamente dicen, es la historia. La historia a nivel del personaje no puede ser la mejor historia, pero la historia del universo del personaje se conserva porque son datos muy detallados, muy finos. Tanto así que escalan la cuarta pared. Yo me acuerdo que en el Assassin's Creed 2, creo que es, con Ezio, Sí. él se encuentra con Maquiavelo. Y Maquiavelo escribe un libro que se llama El Príncipe. Y en la vida real dicen que Maquiavelo escribió El Príncipe para un amigo muy cercano. Y curiosamente en el videojuego, Ezio es un amigo cercano de Maquiavelo. Entonces, ¿cómo hacen La esa conexión? importancia que tiene ahí la asesoría histórica y Claro. un manejo riguroso. Y sí, es un producto de entretenimiento y está bien. Claro, de nuevo, los riesgos volviendo a lo de lo local. Esto es importante y es importante aprender del Antiguo Egipto, de la Edad Media, de la historia, digamos, de otros contextos, de otras culturas, pero también necesitamos, y eso es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer, de cómo complementar esos consumos con consumos también de un pasado desde lo local. Esa es una tarea que todas y todos, porque no es algo solamente trabajo mancomunado de la academia, de las industrias creativas y culturales que se apersonen de esa tarea. Claro, y es que ellos son los que tienen el potencial. Yo quiero saber de dónde sale esa gente, Felipe. Yo no sé, hagamos un ejercicio porque tal vez tú estás en la misma posición que yo. Está el caso, por ejemplo, antes de ir a uno que tenemos por ahí en remojo, está el caso, por ejemplo, del videojuego Ghost of Tsushima, que es de la isla de Tsushima en Japón, que sufrió la invasión mongola. Creo que fue en el siglo XV, si no me equivoco. Y resulta que salió el juego, excelente. Es más, acabó en ventas con The Last of Us Parte 2. Más allá de la polémica que hay en The Last of Us Parte 2. Ghost of Tsushima rompió en todo el mundo en ventas. Porque es la historia de en la invasión mongola, se supone que mueren todos los samuráis que protegen la isla. Pero hay uno que quedó vivo y no saben cómo diablos y le dicen el fantasma. Y él empieza en su aventura en el juego a hacer que la gente se rebele y a sacar a los mongoles de ahí. Y es muy bonito por dos cosas. Primero, tiene una modalidad de juego que se llama modo Kurosawa. Entonces tú lo puedes jugar en blanco y negro como si estuvieras jugando con, no sé, Toshiro Mifune ahí.
Es bonito. Y lo otro fue que mucha gente se quejó porque como la empresa es gringa, decían que hacían apropiación cultural. Alcionai. Entonces resulta que le preguntaron a los japoneses, ¿a usted no le parece el colmo que exista esa apropiación cultural del juego Ghost of Tsushima? Y los japoneses dijeron, no, muy bueno, muy buen juego, excelente. Tanto así que a los creadores del juego los convirtieron en ciudadanos honoríficos de la isla. Ahí la apropiación cultural existe, efectivamente. Y tiene que ver con una serie de procesos de hegemonías desde lo étnico, desde lo socioeconómico, y de que se utilizan elementos de la cultura de un pueblo sin contexto, sin el reconocimiento en la vida real de la dignidad de ese pueblo. Y esto pues es sumamente problemático y tiene que ver mucho con las reflexiones que una sociedad tan profundamente dividida por conflictos étnicos como la sociedad norteamericana pues ha vivido. El problema es cuando ahí sí nos apropiamos de ese discurso y de ese debate y creemos ahora entonces que todo es apropiación cultural. Fíjate cómo tú lo mencionas muy bien, cómo no conocía esta historia y me parece buenísima, cómo los japoneses o consumidores japoneses elogian un producto norteamericano y un producto que, como tú lo describes, me doy cuenta que se hizo con mucho respeto y con un estudio muy riguroso. Ahí está el y muy punto, profundo. O sea, que va desde toda esa historia del Japón feudal y una historia que ha sido tan reivindicada dentro de la identidad japonesa como es el fracaso de la invasión mongola y todo lo de el viento divino y los huracanes y todo este tema, y además de meterle ahí ese genio que era Kurosawa, no, una vaina de verdad que así como me la cuentas atrapa. Pues entonces, ¿cómo nos encontramos desde una visión si tú quieres, una visión pop, un poco de esas teorías, y entonces ahora todo lo volvemos así? Claro, el blackface es una cosa enormemente problemática y que tiene que ver con unos procesos de exclusión y de discriminación terribles que se dieron de la población afro en Estados Unidos, pero otra cosa muy diferente es cuando ves en la comparsa del Son de Negros, del Carnaval de Barranquilla y de las fiestas de noviembre de Cartagena, esa idea de la representación de la piel de las comunidades negras, o el Empasto, Carnaval de Negros y Blancos. Son cosas que tienen otro origen y que tienen otra manifestación muy diferente. Entonces llega el pelado, que a veces ni tan pelados, que se leyeron un paper sobre apropiación cultural y están extrapolando un asunto acá que no tiene nada que ver con esas expresiones. Y eso es ahí muchas veces lo problemático. Claro, obviamente en nuestra sociedad también hemos tenido procesos de apropiación cultural de muchos frentes y no tiene que ver solamente con lo racial, ¿no? Como volviendo a lo de culturas populares y medios masivos, como durante generaciones se hizo un enaltecimiento mediático de las sociedades campesinas, mientras en la vida real estas sociedades se precarizaban, ¿no? Eso sí es apropiación cultural. Sí, tan bonita, la campiña y la huerta. Sí, la huerta y el traje folclórico y el tiple y el acordeón, pero pues mientras tanto, ¿qué está pasando con estas sociedades, ¿no? Que están pidiendo limosna en la calle porque los desplazaron los grupos armados ilegales, o el mismo Estado pues les dio la espalda. Sí, claro, ahí eso es fuerte. Yo recomiendo mucho, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Hay un libro que se llama Siervos sin Tierra. Caballero Calderón. Fernando Caballero Calderón, sí. Ahí sí muestra realmente lo crudo que es la vida campesina y no esa cuestión bucólica que nos pintan. Sí, todo el tema de problemáticas de la propiedad de la tierra que vienen desde los años 30, que es el contexto de la novela, hasta
lo que se está hablando hoy del Ahora, ¿no? acuerdo de paz y del informe de la Comisión de la Verdad, se tiene que retroceder a esa época del libro Claro. para hablar de qué es todo lo que es todo lo que le ha pasado al campo para que lleguemos a donde estamos hoy. El punto 1 del acuerdo nomás que habla de una reforma agraria que hasta ahora, bueno, es un rollo. Ahí sí tenemos procesos donde podemos establecer la comparación, pero crucificar a la comparsa que hace el son de negro, espera, otra cosa es yo en Halloween y ponerme a hablar así como ridiculizando. Sí, es eso lo ya. del soldado Micolta. Eso Eso. sí es problemático porque Sí. ya es una construcción negativa y sumamente negativa de un estereotipo étnico. Eso sí, Sí. es un trabajo, un ejercicio muy, muy problemático. Pues no podemos caer también en esa idea de que todo lo vamos a reducir a ese, ¿no? Hay representaciones o hay, si tú quieres, hay caracterizaciones de ciertas identidades étnicas que se dan muchas veces por razones históricas. Es lo que pasaba, por ejemplo, con, yo no sé si tú los conoces, los western que se hacían en la Guerra Fría en Alemania del Este. Ush, no. Yo sabía de los italianos de Leone y eso, Sí, pero eso lo no. del spaghetti western. Pues como estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría, y una imagen negativa que quiere también el cine en Europa del Este dar de la política estadounidense, pues son películas en las cuales el indígena es reivindicado. Claro, estamos hablando en la Guerra Fría, estamos hablando al otro lado de la cortina de hierro, de donde te levantas a un actor de rasgos indígenas, sea norteamericano o sea latinoamericano. Pues esta gente, ¿qué hacía? Los personajes indígenas de estas películas son actores serbios. Entonces se agarraban, claro, es una cosa problema de cómo así que agarras al serbio para ser de indígena. Hoy pasa una cosa de estas hoy día, apropiación cultural. Exacto. Dirían también. ¿Qué han hecho las asociaciones indígenas estadounidenses? Pues han invitado a esos actores serbios que hace muchos años hicieron estas películas a condecorarlos y a entregarles como la distinción de indígena honorario. Imagínate. Sí, es una cosa interesantísima lo que ha pasado hoy día con estas películas. Por ahí hay una película de Karel Siman, de la antigua Checoslovaquia, que creo que era un western, pero era una completa ridiculización de la pelea en la cantina y eso. Tengo que buscarlo. Ahí lo hacemos. No, dirían entonces que se está haciendo apropiación cultural de los colonos los colonos del oeste. Del oeste, sí. Pero mira que está el caso contrario, por ejemplo. Y creo que va un poco en tono a eso. El caso contrario es cuando, por ejemplo, culturas que nosotros ya no tenemos ni idea y no tenemos casi referencia de cómo son, como por ejemplo los muiscas. Sale aquí gente que no tiene ni siquiera rasgos ni apellidos claramente cundiboyacenses, como, no sé, Kikasake o cosas así. González, simplemente. Sí, no sé, Ramírez, y ya mejor dicho, ya ellos se ponen una mochila y por alguna razón que yo desconozco ya se creen muiscas o chipchas. Es un caso contrario que ¿cómo lo explicamos? Vuelvo y digo, ¿de dónde sale esa gente? Yo pienso que son fenómenos que hay que entender y volvemos otra vez la idea de reivindicar una historia diversa. Hemos creado a veces unos imaginarios sumamente exotizantes de lo indígena. Cuando de lo indígena descendemos, y puede ser en un sentido genético, como puede ser en un sentido cultural, que a veces no lo percibimos, pero a la hora del almuerzo muchas veces nos estamos comiendo el legado cultural prehispánico. Es importante ir al Museo del Oro, pero hay museos del oro más cercanos que son las plazas de mercado. Ahí hay un legado cultural también, y no solo y lo indígena no es solamente prehispánico y no es algo estático, ¿no? Sino es algo que cambiante en el tiempo, ¿no? Y entonces hemos creado unos imaginarios tan simples que entonces termina costándole a mucha gente entender que un indígena puede usar celular, que un indígena puede estudiar en la universidad, que puede tener un carro. Y entonces, pero es que se llama Jesús
y es indígena. ¿Cómo Sí. así? ¿Qué es esto? Entonces, a veces de esas mismas imágenes exotizantes pueden usarse para excluir, para ridiculizar o a veces incluso para desconocer, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una imagen o creamos unos estereotipos de lo indígena, pero que ni siquiera tiene que ver con elementos culturales que vengan de un indígena colombiano, sino de los estereotipos de nuevo del western, ¿no? Entonces el indígena tiene un penacho de plumas, Sí. hace y habla como Tarzán. Sí, sí, en Entonces, infinitivo. y creamos eso, exacto. Entonces, y esa es como y una imagen antiquísima y que todavía mucha gente asume que eso viene a representar lo indígena. O podemos pasar de simplificaciones que pueden ser muy bien intencionadas, pero que parten también de entonces la idea de una Arcadia exótica, de un imperio poderoso y místico que vestían de oro y princesas y guerreros. Y, o sea, estás pensando es en El Señor de los Anillos. Sí, o una cosa como la de así, Wakanda, ¿no? Que sí, tenemos ahí una especie entonces, como de mayas así súper tecnológicos. Exacto. Entonces, con esas simplificaciones pueden ser muy bien intencionadas, pero son igualmente peligrosas. Y buena parte de esa reivindicación y ese enaltecimiento contemporáneo de lo indígena pasa también por esa idea. Lo indígena como algo estático, como algo inmóvil, como algo a lo que supuestamente hay que retornar. Y pues no se trata de eso. Se trata de reconozcamos una herencia indígena que tenemos, unos orígenes indígenas, pero que no nos tenemos que disfrazar. No tenemos que cambiarnos los nombres, sino que los podemos encontrar en buena parte de la manera como somos en sociedad, de cómo hablamos, de qué comemos. Ahí está ese legado. No nos tenemos que disfrazar y no nos tenemos que inventar cosas, ¿no? Entonces ahora se puso de moda entonces, palabras derivadas de la lengua muisca. Entonces, todo es, todo lo que gonorrea es de origen muisca. Que, sí, el cuento sí. de la guaricha, ¿no? Eso, tal que traduce princesa más hermosa que amanecer entrepiernado. Una cosa y una cosa, y esa ya es la traducción. O sea, ¿de dónde sacas la estructura gramatical de que eso traduce? Y vaya uno, dígales lo contrario. Sí. Racista y no sé qué. Y hay de todas maneras, y esto hay que reconocerlo, y hay que señalar dónde es, pienso yo. Sí. Hay procesos absurdamente pobres que buscan, con buenas intenciones, insisto, no lo vamos a negar, reivindicar y enaltecer ese pasado, pero también existen procesos reivindicativos, reconstructores de memoria, muy bien hechos, muy estructurados, que buscan, de nuevo a lo que hablamos en la primera, que buscan establecer relaciones entre el conocimiento que puede construir la investigación científica desde la historia, desde la arqueología, desde la lingüística, desde la antropología, a los procesos, digamos, tradicionales de las comunidades. Y es que a veces se nos olvida, y es que en el caso del altiplano, lo indígena nunca se fue, o por lo menos podemos decir nunca se fue del todo. No. O sea, lo encuentras en las comunidades campesinas subiendo aquí a Huasca o a La Calera. Sí. Lo que pasa es que es también una cultura campesina que se ha integrado durante mucho tiempo con una cultura igual campesina, igual popular, también igual de legítima, y que se ha enriquecido y que desarrolló dentro de la tragedia de lo que significó la conquista, procesos de renacimiento cultural a partir de esa convivencia. Es que a veces, y eso a veces también se nos olvida, que sí, vienen los conquistadores y se forma una élite, pero hay también blancos pobres y blancos campesinos. Y eso es muy cierto. Y artesanos y labriegos cuyos descendientes te los encuentran. O sea, súbanse el próximo puente a una cancha de tejo en cualquier vereda de Cundinamarca, aquí nomás, se encuentran a un Edgardo Román jugando tejo y tomando cerveza con un Mick Jagger.
Pero Claro. aparte también un poco de ese renacimiento que se dio finalmente en medio de un proceso muy traumático, no lo vamos a negar, pero también de un enriquecimiento cultural, porque la vida no es en blanco y negro. Yo creo que ese es un excelente remate, ¿sabes? Porque la apropiación cultural, digamos que se ha malentendido de manera contemporánea y simplemente es un fenómeno que se da, no es algo que intencionalmente yo haga. Porque cuando lo hacen intencionalmente, ahí la cosa ya empieza a tener sus bemoles, ¿no? Como si yo yo no podría, y es que tampoco tiene sentido eso de salir mañana en Bayuco ya con toda esta llovedera, se nos va la luz y todo eso y no volver a usar celular porque quiero ser ancestral. Pasa más bien como por lo ridículo, ¿no? ¿Y cómo sabes tú, cómo supones tú que hace 500 años en el altiplano, incluso y con climas mucho más agrestes que los actuales, porque no existía la isla térmica, vivía la gente medio en bola? No, pues hermano, no. Sí. O sea, estás ridiculizando finalmente a lo prehispánico, ¿no? Era gente que sabía habitar este espacio, porque por lo mismo que tú dices, señor apropiador, por esa relación, de esa comunión que había con la naturaleza, pues era gente que en primer lugar tenía que abrigarse, ¿no? Claro, y es como, yo creo que eso viene mucho desde el 2012 con todo este cuento de la falsa nueva era, ¿no? Del New Age y lo que tú dices, ¿no? No usemos tecnología, no, eso contamina, y la Pachamama, y todo ese tipo de cosas. Y el indígena no está pensando eso. El indígena está pensando cómo lo que dispone, lo que puede consumir, a lo que puede acceder, le permite mejorar su calidad de vida, sí. Mejorar su relación con el resto de la sociedad, reconocerse como un miembro activo y productivo de una sociedad con la misma dignidad que tiene un hombre de ciudad, un hombre, digamos, de la sociedad de blanco mestiza, como a veces se dice, ¿no? Entonces también hay que matizar mucho esa relación también con el pasado que construimos. Volviendo a lo que hablábamos antes, hay relaciones y hay imaginarios que son sanos, que son muchas veces necesarios, pero hay otros que sí a lo que terminan es por crear una imagen estereotipada, reduccionista y ajena de lo indígena. Lo indígena es importante y podemos reivindicarlo en tanto convivimos con él, en tanto hay una herencia que encontramos en nuestra cotidianidad. Reconocerlo. Eso está presente en este mundo. No tenemos que renunciar. Hay que mejorarlo seguramente porque tenemos un montón de problemas. O sea, ahorita el tema, digamos, los desafíos que tenemos como sociedad alrededor del cambio climático, pues es el conocimiento de esa herencia cultural indígena el que nos puede permitir afrontar ese desafío, ¿no? Como hacían. En un momento de colapso, como fue lo que pasó hace 500 años o hace 400 años, estas sociedades con muchas dificultades, por supuesto, pero estableció procesos de recuperación, de renacimiento, y renacimiento no solo desde lo socioeconómico, sino incluso también desde lo cultural. O sea, cómo se replantearon muchas veces formas de ser, de vivir, de pensar, cómo renunciaron muchas veces a lo que creían convencional por la fuerza o por su propia necesidad, o cómo en un pasado mucho más remoto aprendieron de esa naturaleza, aprendieron de una administración eficiente de esos recursos, y una administración tan eficiente que buena parte de ese legado productivo lo conocemos y lo consumimos. Tremendo, ¿no? ¿Por qué comemos arepa? ¿Por qué consumimos papa? Por citar, o árboles frutales, o miel de abejas, o conocemos una serie de técnicas de extracción de madera, o en general de reconocimiento y de intervención del espacio. O sea, se encontraron eso y de un día para otro, no, son procesos de muchas generaciones de transmisión de conocimientos, de aprendizajes, a partir de los cuales estas sociedades nos enseñaron a vivir, sobrevivir
y convivir en este territorio. Eso sí, de eso yo sí me quiero apropiar. Claro, de eso, y nosotros lo tenemos ahí inherente también, de todas maneras. Y bueno, hay una cosa que quiero empalmar para el último episodio, y es, dentro de toda esa mano de procesos de apropiaciones y entremezclas culturales, sociales, ¿qué va a pasar, no? Nosotros tenemos una idea de cómo eran las cosas hace 500 años. Vamos a hacer un ejercicio ahorita en este último ciclo de cómo nos imaginarían dentro de 500 años. Vamos a hacer ese ejercicio. Yo creo que de pronto vamos a meternos, Andresito, un poco con la cosa de Futurama, porque ese es un ejercicio genial. Entonces ya pueden ver que si no fuera por la apropiación que nosotros hacemos de la tecnología, como en el cuento de cómo es de los nodos de internet ancestrales, ¿no? Ay, Dios mío. Si no fuera por eso, si no fuera por la tecnología de las baterías, no hubiéramos terminado el capítulo, ¿sí o no? Hemos tenido que cortar hace como 30 minutos. Sí. ¿Seguimos sin luz? No, ya volvió. No, ya. Eso parece. Todavía la tecnología disponible para nosotros no nos ayuda de esa forma. Ni todavía no. Entonces vamos a ir en un último ciclo hablando de eso. Y en este, pues bueno, ya vimos que la cuestión de la apropiación cultural no es tan mal. Entonces sí, la locura del emperador. Ahí sale el perrito Chimps golpeando a King Kong y a Godzilla desde el Perú con la locura del emperador. Entonces nos vamos a un último capítulo que tuvimos con Felipe Arias, o que estamos teniendo con Felipe Arias, para hablar. Bueno, ahí les dejo la tarea de aquí a la próxima semana y nos lo comentan entonces en el chat. ¿Cómo nos recordarán? Sobre todo Latinoamérica. La Latinoamérica Geek. ¿Se podrá recordar o no se podrá recordar? Porque ahí tiene por ahí una cosa, Felipe, ahí entre manos para hablar en el otro ciclo. Nos vemos en el próximo. Chao. Eso, Andrés. Este podcast fue hecho gracias a la editorial Alcionae. Libretos y dirección Fernando Plestet, el biblioterco. Postproducción de video y datos Andrés Gordillo. Sonido, ecualización y apoyo técnico Daniel Piñeros. Hasta la próxima.